Muy bien. Bueno, en este otro video vamos a hablar de un proceso importantísimo que ocurre en todas las mujeres, en todas nosotras. Ya en el video anterior he terminado de explicarte lo que es en sí las partes del sistema reproductor masculino y resolviendo las preguntas que hay en tu cuaderno de trabajo. La semana pasada también habíamos hablado del sistema reproductor femenino, masculino también, y bueno, el día de hoy también lo hemos completado acerca del sistema reproductor masculino. Espero que te haya quedado todo más claro, ¿no? Porque las partes internas a veces son un poquito complejas en el caso del varón, por los nombres que tienen. Pues bien, seguimos nosotros todavía trabajando lo que es el sistema reproductor en forma general y todo lo que esto abarca. Recuerda que está la mujer con su sistema reproductor y el varón con su sistema reproductor, pero que la finalidad de los sistemas reproductores, tanto del varón como de la mujer, pues es la procreación. Y para eso hay todo un proceso, ¿no? Como hemos estado viendo. Ahora, en el caso de la mujer, así como el varón en los testículos forma el semen y los espermatozoides, ¿no? Y ya ha llegado a la pubertad, que es más o menos la etapa de entre los 10, 11, 12 años, empieza a madurar esos espermatozoides, ¿sí? Y empiezan a producir los varones lo que es el semen. De niños, los varones no producen semen, ¿sí? Un niño de 6 años, 7 años, 8, 9 añitos no está produciendo semen. Esto más o menos va ocurriendo en la pubertad, que varía un poquito, ¿no? En algunos puede empezar a los 10, pero lo normal es 11 años, lo general, ¿no? 12 años, 13 años, ya ahí ya los varoncitos empiezan ya a producir semen. Igual nos pasa a nosotras las mujeres. Cuando somos pequeñas, o si es una niña pequeña, ¿no? 6 añitos, 7 añitos, 8 añitos, todavía no tienen el proceso de la menstruación, ¿sí? Que tú de pronto ya sabes lo que es, porque tú ya estás en la etapa de la pubertad. Entonces, no han empezado con ese proceso, aunque nacemos con óvulos ya, estos óvulos son inmaduros, ¿sí? Así como los testículos forman esperma, semen y espermatozoide, los ovarios, ¿sí? Vamos a ver acá, los ovarios van a formar lo que son los óvulos, perdón. Ahora, en el caso de los varones, por ejemplo, ¿no? Sus testículos forman semen y espermatozoides, pero aparte de eso también te dije que son órganos que se les llama glándulas, al igual que nuestros ovarios, son órganos glandulares y llamados así porque los órganos glandulares siempre van a formar un tipo de hormona. ¿No? En nuestro cuerpo hay muchas glándulas, órganos glandulares, por ejemplo el páncreas, ¿no? Que produce insulina, ¿ya? Para regular el azúcar en la sangre, por ejemplo, ¿no? Igual en el caso de los ovarios y en el caso de los testículos son órganos glandulares porque producen hormonas. En el varón los testículos no solamente forman espermatozoides y semen, sino que también producen esa hormona llamada testosterona, que era una de las preguntas que estábamos respondiendo, ¿no? Y en el caso de las mujeres, los ovarios, que son dos, eso también es parecido con los varones, ¿no? Que tienen dos testículos. Los ovarios lo que hacen es producir también óvulos y también hormonas. Una de las hormonas que producen los ovarios es la progesterona y también los estrógenos. Ahora, tanto los espermatozoides como los óvulos son células, ¿sí? Son las células germinativas, se les llama gametos también. Anótalo por favor en tu cuaderno de trabajo, ahí en la hoja en blanco. El gameto masculino es el espermatozoide, eso quiero que anotes ahí, gametos pones, ¿no? Como si fuera un título en la hoja en blanco y pones gametos. ¿Qué son? Pues son las células germinativas, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del gameto masculino es el espermatozoide. Otro asterisco, gameto femenino son los óvulos, ¿no? Y nada más. Entonces, sigamos. Entonces, así como los varones empiezan a tener sus cambios en la pubertad, la mujer también. Y el varón empieza a producir semen y espermatozoides. Y las mujeres empiezan a madurar los óvulos, ¿no? Acá ya se nace con una cantidad de óvulos. Por favor, esa es una pregunta que todos ustedes, varones y mujeres, todos, ¿no? Porque esto es para todos, me van a investigar. ¿Con cuántos óvulos, sí, ya nace una niña? ¿Sí? Solo que están como verdecitos.
¿sí? Están así inmaduros, verdecitos, como semillas verdecitas, igualitos verdecitos ahí inmaduros, pero ya se nace con una cantidad de óvulos en cada ovario. Eso quiero que me investigues, ¿sí? Preguntas ahí, ¿no? Pregunta, ¿con cuántos óvulos nace la mujer? Y ahí buscas en Google y te va a salir la respuesta. Ahora, en la etapa de la pubertad, igual que en el varón, esos óvulos empiezan a madurar y empieza ya la mujer a expulsar un óvulo cada mes. Si el ovario derecho expulsa un óvulo, el ovario izquierdo lo hará el otro mes. Casi nunca es al mismo tiempo. Si la mujer expulsara 2 óvulos, pues ahí nacen los mellizos, ¿sí? Al haber 2 óvulos, los espermatozoides que entran por aquí, encuentran un óvulo acá, lo fecunda. Encuentran otro óvulo acá en la trompa de falopio, lo fecunda, ¿sí? Y si son trillizos es porque la mujer expulsó 3 óvulos. Y si son cuatrillizos es porque la mujer expulsó 4 óvulos. Y así. Si los gemelos es otra cosa. La mujer expulsó un solo óvulo y un solo espermatozoide lo fecundó. Pero cuando se estaba formando el huevo o cigoto, este se divide en 2 partes y sigue su crecimiento y se forman los gemelitos, ¿sí? Los cuales se forman en una misma placenta. Mira, yo te he mandado un primer video. El título de ese video dice Desarrollo del bebé. Ahí, por ejemplo, explica desde la fecundación cómo se va a unir, se une, ¿no?, el óvulo con el espermatozoide y cómo ya ese óvulo empiezan a formarse 2 células, 4 células, 6 células, 8 células, 16 células, empieza a crecer, se lleno de células y van bajando por la trompa de falopio. Cuando un ovario expulsa, escúchame bien, un óvulo, el óvulo más o menos se queda por aquí, a esperar su fecundación. ¿Qué es la fecundación? Es el momento en que el espermatozoide se une con el óvulo. Eso es fecundación. Fecundación, de fecundar. Una vez que eso ocurrió, empieza a cambiar aquí ese óvulo y se convierte en lo que se conoce como huevo o cigoto. Y se llena de células, se multiplican las células. Y a medida que va creciendo, va bajando y se implanta en el útero. El útero tiene esta capa llamada endometrio, como una capa de piel. Y ahí dije una palabra, se implanta, perdón. Ahí se implanta. Y como en el primer video que te he mandado sobre el desarrollo del bebé, vas a escuchar, por eso tienes que estar atento a ese video también. Una vez que se implanta, muchas de esas células forman al bebé. Y otras células, que son las que están más externamente, forman lo que se conoce como placenta, que es como una especie de bolsa que va a rodear al bebé. Y bueno, eso sucede aquí ya en el útero, ¿sí? La implantación y el crecimiento del embrión y el desarrollo del bebé ya ocurre en el útero. Bien, explicándote un poco eso, ¿no? Porque es todo lo que va a ocurrir en nuestro cuerpo, si es que hay fecundación y por lo tanto va a haber el desarrollo de un embrión hasta convertirse en un bebé. Pero yo también te explicaba todo esto para que puedas entender un poco cómo es que nuestro cuerpo o nuestro aparato reproductor femenino funciona. Entonces, una vez que la mujer empieza a desarrollarse, ¿ya? Entra la etapa de la pubertad, más o menos 10, 11, 12, 13 años, luego viene la adolescencia, ya está más grandecita, ¿no? Empieza lo que se conoce como el ciclo menstrual. ¿Menstrual por qué? Porque ocurre cada mes. Y esto está en tu libro, lo estoy explicando para que tú lo puedas completar. Vas a completar la información con lo que está aquí en esta diapositiva. Lo puedes escribir tal cual, no hay problema, ¿sí? ¿Y qué es el ciclo menstrual? Como dice aquí, es un proceso, hijos. Tanto varones como mujeres deben saber de esto. Es un proceso que solo ocurre en la mujer y que esto ocurre, como dice aquí, a partir del momento en el que ocurre la activación de tu aparato reproductor. Es decir, ya estás madurando, como te está pasando ahorita, estás en esa etapa, ¿sí? 10, 11 años, el aparato reproductor femenino, mira, empieza a madurar, los ovarios empiezan ya a activarse y empiezan a madurar los óvulos que hay aquí. El útero también empieza ya a desarrollarse más, ¿no?, en la mujer, y todo empieza a cambiar y empieza este proceso llamado ciclo menstrual. Es un proceso que tiene lugar en las mujeres, en las chicas, a partir del momento
a partir del momento en el que ocurre, ¿no?, la activación del aparato reproductor. Y los ovarios, como te había dicho, comienzan a liberar óvulos, pero óvulos maduros, ¿sí? Este ciclo se repite en la vida de la mujer desde la pubertad, desde que ya tú tienes tus 10 añitos, 11 añitos, empieza ya a madurar tu cuerpo, hasta más o menos los 48, 50 años. Aunque a veces hay mujeres que les termina su ciclo menstrual a los 52, 53, así como otras empiezan a los 14 o 15. Un poquito puede variar, pero esa es la etapa. Ahora, cada ciclo menstrual tiene una duración de 28 días, ¿sí? De 28 días. Y va a estar formado por 3 fases. Quiero yo que tú lo pongas con guiones. Primer guión, ovulación. El segundo guión, preparación del útero. Y bueno, la menstruación. Ocurre que, como te decía, en la ovulación los óvulos van madurando. Es una etapa que se llama preovulatoria. Luego viene la etapa ovulatoria, donde ya el óvulo está madurando más. Y sale el óvulo, ¿sí? Se sale por aquí y lo capta acá la trompa de falopio. Entonces, en ese momento, ¿sí?, todo tu útero también le está ocurriendo un cambio, ya que el óvulo empieza a mandar como unas señales, empieza a emitir muchas hormonas como la progesterona, y es como una señal que le dice al útero: bien, útero, tienes que empezar tú también a revestirte. Le sale como una capa de piel que se llama endometrio. Porque si me fecunda un espermatozoide, dice el óvulo, tú tienes que estar preparado y ya tiene que haberse formado todo el endometrio para poder yo allí, una vez que llegue fecundado, instalarme, ¿sí? Es decir, ya se va a acoplar acá, ¿no? Pues muy bien. Entonces, como te decía, entonces el ciclo menstrual consta de todas esas fases: la ovulación, la preparación del útero. ¿Y qué pasaría si ese óvulo no fue fecundado? Entonces ese óvulo se va degenerando, va muriendo, y toda esa parte del endometrio, que se llaman, hay 2 partes: endometrio basal, como te expliqué en la semana pasada, y endometrio facial. El primer tejido del endometrio facial es lo que cae en forma de sangre, y el óvulo ya muertito, por decir así, cae también. Cae, ¿no?, junto con la sangre. Y es lo que se conoce ya como la regla, que tú le dirías, ¿no? Entonces, esa es la otra fase, ¿ya? Ahora, en esas etapas del ciclo menstrual, también puedes escribir todo esto ahí en tu libro, es grandecito el espacio que tienes, ¿no? Dice: es un periodo muy importante para la mujer. En él experimenta muchos cambios, sí, a veces hay dolor de estómago, ¿no?, del vientre, te duele tus caderas. Su cuerpo se prepara para un posible embarazo. Bueno, el dolor me refería en sí cuando ya está la regla, ¿no? Pero en esta etapa, ponte, el óvulo sale del ovario, está esperando ser fertilizado por el espermatozoide, el útero se reviste del endometrio, que es como una piel llena de vasos sanguíneos, ¿no?, de arterias, venitas, porque se va a preparar supuestamente por un embarazo. Cuando esto no ocurre, ¿ya?, porque el óvulo más o menos aquí vive, aquí en la trompa de falopio, un día, unas 24 horas. Si no ocurre la ovulación, se va degenerando y ya cae junto con el endometrio en forma de sangre. Cuando esto no ocurre, pues simplemente son desechados por la sangre, como dice. Y hay 2 etapas bien marcadas. Otros te hablan de 4 etapas, pero hay 2 etapas bien marcadas. Se llama fase folicular y fase lútea. Lo vamos a ver aquí. La fase folicular abarca desde el día que menstruas hasta que termina tu menstruación y a la nueva formación o maduración del óvulo, ¿sí? Se expulsa el óvulo del ovario y llega a la trompa de falopio y empieza la fase lútea, que el óvulo está esperando ahí el espermatozoide. No ocurre esto, entonces de repente ya hay una degeneración, mira, se va degenerando el óvulo hasta que se puede decir como que muere y sale en la sangre. Pero prácticamente en la fase lútea, ¿ya?, todo el útero se ha estado preparando para de repente haya habido una fecundación de este óvulo y un posible embarazo, ¿no? Entonces, mira, en la fase folicular, que es desde la menstruación, las hormonas que van elaborando tus ovarios menoran, ¿sí? Los estrógenos y la progesterona como que es menor, ¿sí? Se mantiene muy baja, pues eso dice, ¿no? Y ocurre todo esto que te dije: de pronto, si no ha habido fecundación, va a ocurrir en la fase folicular la menstruación y nuevamente la maduración de un óvulo. Y luego pasamos a la fase lútea, ¿no?, que es cuando tu
cuerpo ya más bien, nuevamente el óvulo está y dice, acá estoy vivo, y empieza a secretar progesterona, estrógeno. Entonces en la fase lútea nuevamente el útero se vuelve a revestir de endometrio, todo esperando que de repente ese óvulo se fecunde y pueda haber un embarazo, ¿no? Eso ya en la fase lútea, como te decía aquí, ¿no? Entonces te va a servir también este cuadrito para comprender un poco. Y todas estas dos fases al final ocurren en un periodo de 28 días. Debes completar tu libro y con el primer video del desarrollo de bebé me vas a responder una